para presentar las excepciones al servicio electoral, ser integrante de junta o miembro de mesa. Es muy importante que revise si usted fue seleccionado y en caso de no poder cumplir con su labor debe notificar la excepción, esa labor, esa obligación, digamos, asignada. Pero ¿qué se sabe del registro electoral preliminar, no? Quiero conversar con Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, sobre este tema. Hay mucha duda con respecto a aquellos que, bueno, no se ven reflejados en lo que es la página del CNE, si ya pues ha sido publicado parcialmente, si no hay chance o no van a aparecer de aquí al 28 de julio. Hay muchas dudas con respecto a este tema. Buenos días y bienvenido, Eugenio. Hola Shirley, buen día, un gusto escucharte. Por favor, igual para nosotros. Bueno, hablemos del registro preliminar que fue publicado, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, esta jornada en la donde pues se dio la apertura de este registro, la gente que se inscribió y si efectivamente pues hay mucha gente que reporta que no se ve reflejada allí o todo lo contrario, ¿no? Que sí han sido sus datos puestos como, bueno, tal como deberían ser y correctos. Bueno, el registro electoral preliminar que se difundió finalmente el 2 de mayo, aunque estaba previsto para ser puesto en línea Ujú, desde el 29 de abril, eh, demuestra algún tipo de ingeniería dentro del registro electoral pensando en la elección del 28 de julio. En todo caso, primero hablar de los números gruesos ujú, del registro. Estamos hablando de 21.400.000 personas que están habilitadas para votar entre Venezuela y fuera de Venezuela. Lamentablemente, fuera de Venezuela solamente van a estar habilitadas para votar 69.000 personas. De hecho, se eliminó de oficio a los electores que estaban inscritos, 37.000 electores que estaban inscritos en Estados Unidos y 5.000 que estaban inscritos aproximadamente en Canadá. De hecho, el operativo especial de actualización del registro electoral fuera de Venezuela, lamentablemente, solamente lograron inscribirse como nuevos votantes 508 personas. 508 personas fueron las que lograron inscribirse como nuevos votantes y apenas se admitieron 6.000 cambios de centro de votación desde Venezuela hacia el extranjero. Ahora bien, pensando en la elección del 28 de julio, mm. las personas que dentro de Venezuela, en el operativo especial de actualización, se inscribieron o cambiaron su centro y no aparecen reflejadas en la página web del Consejo Nacional Electoral, primero tienen que verificar si efectivamente están utilizando el módulo de consulta del registro electoral, porque el CNE está usando dos módulos de consulta en este momento, uno que dice registro electoral y otro que dice registro electoral preliminar. Ujú, Si cuando entran a la página del CNE se encuentran con estos dos motores de búsqueda, tienen que usar exclusivamente el que dice registro electoral preliminar. preliminar. Ujú, Si la inscripción o el cambio de centro o la solicitud de excluir un fallecido no aparece reflejada en donde dice registro electoral preliminar, entonces tienen hasta el 14 de mayo para presentar un reclamo ante el Consejo Nacional Electoral. El reclamo hay que descargar una planilla de la página web del CNE, se puede mandar por correo, se puede entregar presencialmente. En todo caso, hay hasta el 14 de mayo, salvo que el Consejo Nacional Electoral de 3 días adicionales de prórroga en función del retraso para publicar el registro electoral preliminar, para presentar ese reclamo y tratar que si la inscripción no fue procesada o el cambio de centro no fue procesado, pueda reflejarse en el padrón de votantes que se va a utilizar para el 28 de julio. sí. Ahora, tomando en cuenta la cantidad de venezolanos que han emigrado, entiendo que hay muchos de ellos que efectivamente no tienen los requisitos del proceso legal completo en el otro país como para poder, en los requisitos que se solicitaban, en este caso, para poder registrarse y votar en ese país para las elecciones del 28 de julio. Pero Sí, el número es bastante pequeño. Es decir, ¿cuál fue el argumento como para que hubiesen tan pocas admisiones de solicitudes? bueno, el número de electores en el extranjero es ínfimo en comparación con los datos que tiene la Oficina de Coordinación de Refugiados y Inmigrantes. Estamos hablando de que la Oficina de Migración, de Coordinación para Refugiados e Inmigrantes calcula que hay 7.7 millones de venezolanos en el extranjero, entre migrantes, refugiados y personas que abandonaron el país con La otro tipo pregunta de es cuántos estatus. de ellos podrían votar, Claro, entendiendo su estatus pero legal. claro,
Claro, pero el tema es que primero, desde el gobierno venezolano se suele desestimar esa cifra de 7.7 millones. Primero vamos a decir que esa cifra sale de los censos y de la información migratoria de cada país. Es una información oficial que simplemente lo que se hace es tabular 7.7 millones. De esos 7.7 millones se calcula que 4 millones de ellos están inscritos en el registro electoral dentro de Venezuela y solamente tenían que hacer su cambio para el extranjero. Ujú. ¿Por qué no pudieron hacer el cambio? Primero, el operativo fuera de Venezuela empezó tarde. El operativo que se definió fuera de Venezuela no tenía capacidad logística para atender la demanda que implicaba que 4 millones de personas solicitaran simplemente el cambio de centro de votación y aproximadamente 1 millón de personas solicitar inscribirse. Y adicionalmente, que es tal vez lo más complejo, el Consejo Nacional Electoral generó o solicitó toda una serie de requisitos que no están en la legislación electoral venezolana. Yo quiero ser bastante claro con esto. El Consejo Nacional Electoral, desde hace prácticamente una década, exige que el venezolano que está fuera demuestre residencia legal permanente para poder inscribirse y votar fuera de Venezuela. Eso no lo dice la ley. La ley dice que demuestre residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia. Así como está redactada la ley, aunque es restrictiva, le abre la puerta, por ejemplo, a prácticamente 2 millones de venezolanos en Colombia que tienen algún tipo de estatus migratorio otorgado por el gobierno colombiano que no es reconocido por el gobierno venezolano. Así que el operativo fuera empezó tarde, el operativo fuera no tenía la suficiente capacidad logística para atender la demanda prevista y adicionalmente se impusieron requisitos que no están previstos en la ley, porque más allá del tema de demostrar residencia legal permanente, se le exigía a las personas, por ejemplo, tener pasaporte vigente o estar en trámite de renovación del pasaporte, entre cualquier otra cantidad de trámites que exceden lo que está previsto en la legislación electoral Es venezolana. decir, Eugenio, quienes están afuera y efectivamente pues no se ven reflejados allí o bueno, no pudieron hacer el proceso, ya no tienen ninguna opción para votar el 28 de julio, ¿correcto? Ninguna opción, Ujú. ninguna opción. De hecho, el que no aparezca en el registro electoral preliminar y no presenta el reclamo o presenta el reclamo y el Consejo Nacional Electoral no procesa ese reclamo, no va a poder votar el 28 de julio o en caso de que haya solicitado un cambio de centro de votación y ese cambio no se refleje en el registro electoral después del 14 de mayo, va a tener que votar o va a tener que acudir a votar en el centro que originalmente tenía asignado. ¿Tuviste la oportunidad de, digamos, hacer como un estudio más minucioso de efectivamente en los países donde hay mayor cantidad de migrantes venezolanos, la proporción de cuántos van a votar? Por ejemplo, casos como Chile, por ejemplo, donde hay una comunidad bastante sólida, por así decirlo, de venezolanos. ¿Cuántos venezolanos van a poder votar en Chile, por ejemplo? O el caso de Perú o Argentina. Bueno, Chile, Colombia tal vez son los Ujú. ejemplos más emblemáticos de ese embudo del que hablaba anteriormente entre empezar tarde, no tener capacidad operativa para atender la demanda y requisitos fuera de la ley. En Chile solamente están inscritos para votar 2.659 personas. En Argentina apenas están inscritas para votar, por ejemplo, 2.639. Yo quiero aquí resaltar algo. En Argentina, solamente en el área metropolitana de Argentina hay 70.000 venezolanos que tienen derecho a votar en Argentina, porque el gobierno argentino les reconoce algún tipo de residencia o régimen que denota legalidad de permanencia en ese país. 70.000 venezolanos pueden votar en Argentina, pero solamente 2.639 de esos pueden votar para una elección en Venezuela. Casos similares se ven en Colombia, Ujú. casos similares se ven en España. España, estamos hablando que sin contar a los dobles nacionales, en España apenas están inscritos para votar 24.765 personas, cuando en las elecciones regionales españolas pudiesen tener derecho a voto hasta 200.000 venezolanos. El contraste entre lo que permite el país receptor y lo que permiten las autoridades consulares y embajadas de Venezuela es dramática, es dramático el contraste. El tema, Eugenio, es
sobre todo entendiendo, bueno, ya entender un poco por qué se ha dado pues toda esta serie de retrasos, ¿no? Entender que el comportamiento quizás del voto en el exterior, sobre todo entendiendo las razones por las que se han ido, es porque es a favor de un voto opositor. A ver, entendemos que, o deberíamos entender que la migración representa estadísticamente el mismo comportamiento de la población que se queda dentro de Venezuela. Si estamos hablando que dentro de Venezuela las encuestas nos dicen que el gobierno venezolano tiene un apoyo aproximado de 30%, pudiésemos suponer que el 30% de los migrantes también tienen algún tipo de simpatía por el Mm. gobierno Sí, ahí va mi venezolano. pregunta, ¿no? Es decir, que, A grandes rasgos. claro, hasta qué punto, cómo se comporta realmente la pregunta es, ¿cómo se comporta el voto de aquellos electores que están fuera? Porque, bueno, se podría pensar que porque están fuera, el voto iría más hacia la oposición. No es así. En teoría es lo que mayoritariamente pudiésemos suponer, que Ujú, la mayoría de las personas que están como migrantes refugiados fuera de Venezuela tienen un voto que va a ser contrario al gobierno venezolano. Y eso es históricamente así. Las diásporas tienen un comportamiento a veces muy particular, o las diásporas tienen un comportamiento que es diferente al ujú, del país de origen. Sin embargo, en este caso, y lo vimos para la primaria de la oposición en octubre del año 2023, eh, con todos los requisitos que se pusieron para tratar de adecuarlos a lo que iba a pedir el Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de cerca de 400.000 electores que fuera de Venezuela manifestaron su intención de participar en la primaria. Al menos podemos decir que había una base electoral de ese tamaño para la elección presidencial del 28 de julio, que evidentemente no va a estar representada en el padrón de votación, que insisto, es de 69.000 personas. O sea, estamos hablando 7.7 millones de migrantes mm. reconocidos por agencias internacionales de Naciones Unidas. De esos, 4 millones son electores potenciales electores que están inscritos dentro de Venezuela y no se les permitió hacer su cambio de centro de votación para fuera de Venezuela. Solamente están inscritos para votar el 28 de julio fuera de Venezuela 69.000 personas. Y de hecho, en el operativo especial, yo quiero resaltar este número, en el operativo especial de actualización del registro electoral fuera de Venezuela, solo se inscribieron como nuevos electores 508 personas y solamente pudieron cambiar su centro de votación 6.000. Es evidente que el proceso de actualización del registro electoral fuera de Venezuela fue un fracaso, y fue un fracaso porque empezó tarde, no había capacidad operativa de atender demanda, e insisto en esto, los requisitos legales que se impusieron a los venezolanos que están fuera de Venezuela para que pudieran ejercer su derecho al voto eran Mm. prácticamente, no podían ser cumplidos por la mayoría de los venezolanos que están fuera del país. Sí. ¿Cómo se comportó la jornada dentro de Venezuela? Es decir, todo lo que fue el tema de la actualización y la inscripción. Sí, dentro de Venezuela hay un dato que es llamativo con la actualización del registro electoral, y tiene que ver con la creación de nuevos centros de votación. Estamos hablando que entre las elecciones regionales de 2021 y la elección presidencial del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral está creando 1.700 nuevos centros de votación. 1.700 centros de votación que en su mayoría son de una o dos mesas, solamente tienen una o dos mesas. Esto es muy llamativo en líneas generales, pensando en la historia electoral del país, porque los centros de una y dos mesas son los centros donde históricamente suele haber o reportarse resultados mucho más favorables para el gobierno venezolano. De hecho, en los centros de una mesa, ni siquiera en la elección parlamentaria del año 2015, la oposición logró ganar en el global de centros que tienen una mesa. Dicho eso, en el operativo especial de actualización del registro electoral se reportaron 600.000
nuevos inscritos y 800.000 cambios de centros de votación. En el caso de los nuevos inscritos, resalta que de esos 600.000 nuevos inscritos, prácticamente 100.000 fueron hacia los nuevos centros de votación o las nuevas estructuras electorales que ha creado el Consejo Nacional Electoral, y de los 800.000 cambios de centro de votación, prácticamente 380.000 de esos cambios se hicieron hacia los nuevos centros de votación. Hay una reingeniería, por decirlo de alguna manera, del registro electoral que tiene que analizarse con cuidado en los próximos días o en las próximas horas. Incluso dentro de los 1.700 nuevos centros de votación, hay cerca de 150 nuevos centros que son exclusivamente en centros penitenciarios, bases de misiones, etcétera. Sobre el global de 16.000 centros, a lo mejor 152 centros de votación en estas ubicaciones, pues parece muy poco, pero si llegamos a un proceso electoral que repita, por ejemplo, la tendencia de votación del año 2013, con una diferencia muy corta entre dos contendientes, seguramente esos centros que están creados en zonas donde probablemente no deberían estar, pueden tener una incidencia significativa sobre el resultado final. Ahora, como pasó en las elecciones regionales, la posibilidad, has recogido, digamos, denuncias o migraciones de personas que votaban en un centro electoral y que fueron movidas de alguna manera arbitrariamente a otro centro electoral. Todavía no tenemos suficiente tiempo de consulta Sí. dentro del registro electoral como para ver si ese proceso, si hay denuncias significativas, un número significativo de migraciones inconsultas de electores. Eso seguramente lo vamos a ver en los próximos días. Lo que sí parece evidente es que no todas las migraciones que se hicieron a los nuevos centros de votación deben haber sido procesadas o solicitadas directamente por los electores, sino que buena parte de esas migraciones tienen que haber ocurrido de oficio por parte del Consejo Nacional Electoral. Queda ahorita de parte de los electores entrar a la página del CNE, a donde dice registro preliminar, y verificar si procesaron la inscripción, si están inscritos, y si procesaron un cambio de centro de votación, si ese cambio fue procesado. Y a los electores, a los 37.000 que estaban inscritos en Estados Unidos y a los 5.000 que estaban inscritos en Canadá, que fueron excluidos de oficio del registro electoral, si en este momento entran a la consulta del registro preliminar, se van a encontrar con que tienen una objeción, el CNE la llama objeción número 17, para votar. En líneas generales fueron excluidos del registro La electoral. razón es porque no mantienen relaciones diplomáticas con ese país. La razón es que no hay misiones diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, no hay razones diplomáticas, no hay misiones diplomáticas de Venezuela en Canadá. Eso eliminó del registro electoral a 42.000 personas fuera. Por eso el registro electoral disminuye de 107.000 que había en 2018 a 69.000, que son los que van a votar en 2024. Todas esas personas o tienen que mudarse de país o tendrían que regresar a Venezuela e inscribirse nuevamente en Venezuela para poder votar. Evidentemente nada de esto lo pueden hacer para el 28 de julio. Creo que sobre el tema de Estados Unidos y Canadá también faltó voluntad política para resolver el problema. Así como hay licencias petroleras en medio de la ruptura de relaciones, tranquilamente se le ha podido solicitar a un país amigo que prestara su territorio, en este caso una embajada, para albergar, aunque sea, el proceso de votación de 37.000 venezolanos en Estados Unidos y de 5.000 venezolanos en Canadá. Ecuador, tengo que despedir, pero hay que tocar este tema. Fue retirada el personal diplomático, hay una ruptura de relaciones con Ecuador en medio justamente de este tema electoral. ¿Qué va a pasar con la gente de Ecuador que efectivamente, bueno, sí está habilitada para votar? En este momento están en un limbo, no fueron excluidos de oficio como pasó con Estados Unidos y Canadá. Seguramente es una decisión que el Consejo Nacional Electoral va a formalizar en los próximos días, en función de si la decisión final de la Cancillería es mantener esa ruptura de relaciones por un periodo corto, por un periodo
de mediano plazo. Ujú. Pero al día de hoy, las personas que están en Ecuador están habilitadas para votar, pero lamentablemente probablemente no puedan hacerlo el 28 de julio. Te agradezco mucho, Eugenio. Completo, Un digamos, este abrazo. análisis. Gracias, Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral. Si usted, bueno, está en el exterior, nos está escuchando, ahí puede entender qué fue lo que ha ocurrido, sobre todo el tema de los Estados Unidos y Canadá, que, bueno, es un caso que bien llama la atención. ¿Y qué va a pasar con Ecuador? Todavía no se sabe, que es una pregunta frecuente. Tenemos esa pregunta constantemente, Eugenio. ¿Qué va a pasar con aquellos electores? No solamente con el tema electoral, el tema también de los pasaportes, la valija diplomática. Creo que ahí los venezolanos de Ecuador pues tienen muchas dudas con respecto a lo que ha sido pues este anuncio. 7:53, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.